y revierten como óxido nitroso o CO2 también. Entonces, nosotros consumimos una enorme cantidad de agrotóxicos. No hay una data, pero cuando estudiaba en Brasil, sí hay una data en Brasil sobre eso y decían cada brasilero al año consume, así como el galón de pintura, un galón o un poquito más de agrotóxicos introducidos al cuerpo, que normalmente son de diverso tipo, desde neurotóxico, es justamente muchos de los que riegan para eliminar mosquitos, bueno, las que las denominan plagas, hasta fertilizantes, ¿no? Bueno, la energía igualito. Nosotros básicamente un poquito más del 50% de nuestra energía, hoy la electricidad la usamos de la quema de combustibles fósiles, que ahorita es básicamente gas y un poquito de petróleo, y el resto del agua, ¿no? De las hidroeléctricas, la del Mantaro fundamentalmente. Bien poquito de energías renovables no convencionales como la energía solar, la energía eólica, que a propósito somos de los países con mayor potencial de energía solar del planeta, en el sur andino, ¿no? Pero bueno, desechos, no transporte, bueno, todos sabemos los problemas que tenemos con el transporte, desechos y procesos industriales. Sobre los desechos es importante, al final lo vamos a ver en Lima. En Lima nos vamos a concentrar en estos dos, de repente en estos tres. En Lima, y en realidad casi en todo el Perú, la mayor cantidad de residuos sólidos que nosotros generamos son residuos orgánicos, ¿no? El problema con los residuos orgánicos, ¿cuál es? ¿Qué es un residuo orgánico? Se descompone. Sí. Y normalmente en vez de descomponerse bien, lo dejamos podrir en botaderos, que ni siquiera son rellenos. Entonces emiten este gas de acá, que se emite justamente de la descomposición, que es el metano, ¿no? Y que tiene un potencial enorme. Bueno, acá no me voy a detener, es un resumen, pero esa es otra forma de ver el cuadro anterior, que nos damos cuenta ahí claramente la enorme responsabilidad de este Cuscús en nuestras emisiones, ¿no? Y este es un dato del 2015, que no ha cambiado gran cosa. Y estos son, bueno, antes, ahí me equivoqué, antes se llamaban INDCs, ahora se llaman NDCs. Esos son lo que nosotros decimos que vamos a hacer para reducir nuestras emisiones y adaptarnos al cambio climático frente a las Naciones Unidas. O sea, el documento es grande y las medidas son extensas, pero hoy solamente he puesto el cuadrito más chiquitito que hay para que se den cuenta que el Estado peruano prioriza 5 sectores para reducir, para mitigar nuestros gases de efecto invernadero, ¿no? El sector agua, que lo que pretende es impulsar y promover acciones y proyectos que incrementan la disponibilidad. Incluso ahí está la creación de la ley de servicios ecosistémicos, ¿no? Que ahora no sé si se han dado cuenta que pagamos un poquitito más de agua cada mes para que se apalte con un fondo de protección de cabeceras de cuenca o de fuentes de agua. Eso está en este contexto. O sea, la ley de servicios ecosistémicos lo que le permite a Sedapal se supone que es tener un fondo que implementar. Este año, hasta donde yo sé, creo que son como 70 millones de soles, y lo que me han dicho hace 3 días es que todavía Sedapal va a invierte un sol este año, todavía estamos en septiembre. Pero está priorizado, está acá, está en un bonito papel en algún lugar en el Estado. También agricultura, que obviamente es reducir el impacto negativo del cambio climático, y ahí tiene varios proyectos, fundamentalmente con agricultura familiar. Reducir la vulnerabilidad del sector pesquero, no sé si se dan cuenta o hacen seguimiento, pero normalmente los últimos, qué sé yo, 15 años, pues cada año se reduce en una magnitud bien grande nuestro sector pesquero. A veces ha llegado años en los que
ha tenido menos 12, menos 20% de crecimiento, dependiendo del año, y eso baja el promedio anual de crecimiento del Estado peruano, el PBI, porque hay grandes cambios que están sucediendo en nuestro mar de Grau que no nos damos cuenta. Esto es la pesca, ¿no? Los bosques, que es lo que decíamos, sin embargo el Estado ha renunciado a una serie de políticas que podrían ser más ambiciosas, ¿no? Con Antonio Brach, que fue el primer ministro de Ambiente, el Estado se comprometió a lo que llamaban meta de deforestación neta cero. Cambió Brach y cambió esa política, básicamente. Sobrevivió unos meses más, pero hay una maraña de problemas alrededor de la deforestación. Por el Perú pasa la tala ilegal de varios países, ¿no? Por Perú pasa buena parte de la tala y la madera ilegal de Colombia, de Ecuador y hasta de Brasil. Justamente en un informe del Estado norteamericano del año 2017 salía que retuvo varios buques, varios barcos que estaban transportando hacia sus costas, porque se dieron cuenta que básicamente toda la madera, más del 90 y pico % de su madera era ilegal. ¿Cómo es posible que el 90 y pico % de la madera sea? O sea, las astillas nomás eran legales en ese barco. Era un problema súper serio y empezaron a pedir, a exigir, porque el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, entre miles de otras cosas, le exige al Estado peruano tener la ubicación geográfica de dónde saca cada árbol de madera. El Estado peruano históricamente ha dicho que eso es imposible, pero han salido informes hace poco que dicen que es perfectamente posible y es incluso relativamente barato. O sea, si la Bacus sabe dónde está cada botella de cerveza en este país, eso era un dato porque miraban los sistemas de supervisión y de ubicación. Y si hay empresas con otro tipo de productos mucho más pequeños, más difíciles de rastrear, que se pueden rastrear, ¿cómo es posible que árboles que tengan varias toneladas no sean posibles de rastrear? Y además dejan una marca ubicable con fotografías desde el espacio. Entonces, tenemos problemas acá. Y el día de hoy, el Estado peruano no tiene políticas serias para reducir la deforestación. Otro dato, cerca del 30%, la cantidad de dinero que mueve la tala ilegal es alrededor del 30% de lo que mueve el narco en el mundo. O sea, para que se den cuenta la masa de dinero que se mueve por tala ilegal, no solo en la Amazonía, sino en todas partes, pero es una cantidad gigantesca. Y por eso es tan difícil, tan peligroso, muere gente, pueblos indígenas están enfrentados hoy a esto, ¿no? Pero espera, Sí. es que no entiendo. ¿A qué te refieres con que por aquí pasa la tala ilegal de Colombia? O sea, los bosques que se cortan en Colombia, Brasil, Ecuador, son sacados Por río. ríos peruanos. Sí. Ya. Eso Por las fronteras. porque las fronteras no tenían ningún cuidado de esa manera. Porque, claro, la frontera norte, por lo menos, es un colador, ¿no? Y además sin hablar de la minería ilegal, solamente la tala. Buena parte, además que se crean carreteras en la Amazonía, carreteras trochas, también por la madera ilegal. Los madereros ilegales hacen carreteras de penetración en todas partes, que se pretende ocultar o que no sean tan anchas para que se puedan introducir. Hay algunos informes de Convoca, que es una agencia de periodismo de investigación ambiental, bien interesantes, que tienen una investigación bien profunda, pero sobre la palma aceitera, pero también sobre otras rutas de la madera ilegal en la Amazonía. Entonces, por eso también hace poco, leí que había funcionarios procesados del Cerfor porque justamente estaban ayudando a que esta madera no sea identificada. O sea, incluso dentro de estos organismos también hay elementos que colaboran para que la madera sea... Todos, desde los militares en el Brain hasta la gente en el Callao. O sea, el punto es que la cadena es inmensa y mueve gran parte de nuestra economía, sí. Porque también hay que tener en cuenta que también hay pueblos indígenas involucrados en esto. Exacto. Tampoco hay que idealizarlo, porque yo trabajo en bosques, Sí. en el programa de bosques. Sí. Y los pueblos indígenas reciben subvenciones, es decir, dinero para que puedan conservar sus bosques. Ajá.
Pero pasa que cuando tú instalas este tipo de mecanismo que intenta ser transparente, te encuentras con una realidad distinta, ¿no? O sea, comunidades que son tituladas por madereros. Es decir, los madereros les han pagado todo el proceso para que tengan la titulación. Y tienen demas que van para... que los demas son los... como unos derechos de aprovechamiento forestal maderable que te da permiso para cortar ciertos árboles que están ubicados en tus territorios. Exacto. Pero también te puedes volar a aquellos que no necesariamente tienes permiso, porque nadie te va a ir a mirar o a controlar. Exactamente. Entonces, o sea, hay un tema de cómo fiscalizas y controlas cada uno. O sea, si es que también tienes la capacidad para controlar. No sé si cada árbol, porque o sea, realmente puedes ponerle un punto de referencia a cada árbol, lo que implica hacerte un diagnóstico y mapear toda la Amazonía. Y se puede hacer, en realidad, se puede hacer, ¿no? Pero, y voy a lo de Ana, si se puede hacer, ¿por qué no se hace? Por la voluntad política. En el fondo es una voluntad política y es un tema de valores, insisto en los valores porque si uno quiere y se pone fuerte puede decir, ya madre de Dios, lo supercontrolo, lo fiscalizo, pero cuando uno va a madre de Dios se da cuenta que hay un sistema de corrupción que así tengas tu orden de ser for, de ir y poner una multa, no lo van a hacer. Claro, y además el dinero y la cantidad de voluntades, no políticas pero económicas, que eso mueve, ¿no? Es súper complicado. Además, todo este tema puede entrar alguien con una voluntad o con un poco más de valores, pero entra a un riesgo porque ya ahí se enfrenta a mafias. Y entonces, sencillamente, o te vas o te matan. Y una vez conversaba con una lideresa del Brian, que es súper conocida, Ruth Buendía, no sé si la conocen, de Cadre Ashánica, de Central Ashánica de y ella me decía algo así como, bueno, estábamos hablando del buen vivir, de varias cosas, entre los dos nada más, y me decía, sí pues, lo que pasa es que en Lima están estos fascinados, estos chicos, o sea, yo a veces les llamo los hippies del siglo XXI, pero esta gente que idealiza y que piensa, y ella me decía, no, piensa que estamos con nuestra pluma caminando todo el día de un rato para otro con taparrabo, no es así. Y me dice, ¿no? ¿Quién eres tú para decirme, para mencionarme como limeño, para decirme que no alquilen mi bosque, para que no deforesten, si yo quiero mandar a mi hijo a estudiar Derecho a Lima? Porque si no, acá me van a terminar quitando las tierras, botando. Y conversaciones como esas he tenido con los Aguajún One Piece y me dicen, yo ya no puedo tomar mi agua, yo no puedo tomar agua del río, está profundamente contaminada por el autóctono peruano, yo ya no puedo comer mis pescados, ¿yo qué puedo hacer? Entonces, obviamente, hay una penetración no solo del capitalismo, sino también de la contaminación del capitalismo, de la degradación de los ecosistemas, que nosotros no lo vemos y esperamos que las personas que históricamente han logrado conservar estos ecosistemas sigan haciéndolo, aunque se mueran en el proceso. No podemos exigirle a nadie hacer algo que nosotros no estaríamos dispuestos a hacer, ¿no? Y es interesante porque de todas maneras hay que considerar que a principios del siglo XXI, las áreas naturales que quedaban, por ejemplo, en Europa, desde el inicio de la Revolución Industrial, eran apenas el 5% de lo que existía en ese momento, en 1850, 1800. Al siglo XXI llegan con el 5% de los áreas naturales aún en pie. Nosotros al inicio del siglo XXI teníamos más del 80% todavía en pie. O sea, el proceso de degradación se está intensificando en los últimos tiempos y obviamente la descomposición social también, y afecta de formas muy diversas y muy complejas, y es peligroso apuntar con el dedo a las sociedades que están intentando sobrevivir a este proceso, ¿no? Bueno, tenemos el de la salud. Y acá se supone que, termino con esto, voy a intentar hacerlo rápido, pero es importante, ¿no? La Lima, finalmente, ¿dónde estamos en el mundo, ¿no? Lima, que es una ciudad compleja. Antes de empezar, ¿alguna intervención o aporte? No sé si quería compartir lo que, bueno, pasa acá cerca también los pantanos. La primera vez que de hecho delimitaron los humedales, contabilizaron alrededor de 2.000 hectáreas. Actualmente hay un poco más de 200, o sea, 10 veces menos. Y esto se ha dado por el cambio de uso del suelo, justamente, ¿no? Lo que hacen es rellenar el humedal con desmonte y decir que, bueno, desapareció y se asientan lo que son
tanto actividades económicas como residenciales, ¿no? Y de hecho es algo que está pasando, y una reciente, bueno, investigación de una alumna acá de la universidad, por ejemplo, hizo una comparación de cuánto carbono azul capturaba en los humedales, bueno, en los pantanos, y lo comparó con los bosques, y de hecho descubrió que también tiene la misma, o sea, incluso un poco mayor, incluso la capacidad de captura, ¿no? Y es un espacio que está dentro de lo urbano, que al final, o sea, está justamente sufriendo todos esos impactos, ¿no? A mí me impresionó bastante saber que en unos pocos años 10 veces se ha reducido, ¿no? Y entonces, si eso está pasando acá, que es lo urbano, que es supuestamente donde tenemos todos los ojos, donde se confluye gran cantidad de población, imaginemos en nuestros bosques donde no se llega muchas veces, ¿no? Sí. El impacto es mayor. Y la mirada de la gente también es más lejana, ¿no? ¿Dónde estamos acá? ¿Por acá? Los cuadraditos bonitos. ¿Cuadraditos bonitos? ¿Por acá? ¿Verdad? Sí. No lo sé. Pero esta es la mancha urbana de Lima, ¿no? Es como el ser humano ha ido apropiándose del espacio en el tiempo. Y es interesante porque acá podemos ver el suelo urbano, obviamente en blanco o gris, el suelo urbanizable, que es finalmente apenas la manchita de acá y la del otro extremo, que es la zona de, como dice, de expansión urbana, ¿no? Miren lo poquito que tiene Lima para seguir creciendo, y el suelo de régimen no urbanizable, que acá además hay que mencionar que se produce buena parte del alimento también. O sea, lo que se produce de dentro de Lima se produce normalmente en los valles que están entre Lurín y Pachacamac y el Chillón, ¿no? Que nosotros tenemos por ahí algunos agricultores urbanos bien interesantes. Pero eso es nuevamente un mapa humano, ¿no? Un mapa que nos permite ver cómo nos apropiamos, cómo utilizamos, cómo pensamos el territorio, y se dan cuenta que no hay mucha lógica, sino parece una mancha de tinta en el mapa. Entonces vamos a intentar apenas si decir algunas características de Lima frente al cambio climático. Creo que son pocas diapositivas ya. Vamos a mencionar 4 que las deben conocer bastante bien. La primera, que a nosotros nos llama siempre la atención, es que las carreteras de abastecimiento de alimentos en Lima en particular son altamente vulnerables, particularmente la carretera central, ¿no? Que cada vez que hay un huaico te rezamos para que siga llegando la comida de Junín. En teoría tenemos pocos días de autoabastecimiento de alimentos para Lima en caso de que se bloquee esa carretera. Tendríamos que importar rápidamente. 2, la fuerte dependencia, ya lo he mencionado varias veces, de los combustibles fósiles. También ya lo he mencionado, la escasez de agua y el déficit de áreas verdes. ¿Quién sabe? Varios de ustedes deben saber qué cantidad de metros cuadrados debería tener una ciudad por habitante para que tenga la cantidad adecuada. 9, lo que... 9, por lo menos 9, ¿no? Mínimo 9. Bueno, Miraflores tiene hasta poco más de 11, pero tenemos otros distritos como Caraballo que tiene 30 centímetros de área verde por habitante, y así podríamos pasear por los 43 distritos de Lima y ver sus características alrededor de las áreas verdes, que no solamente sirven para como sumidero de gases contaminantes, sino también que mejora la calidad de vida en términos generales. Por otro lado, vemos acá algunas tendencias, así como veíamos en los cuadros iniciales, las tendencias de las temperaturas máximas. Hay la misma tendencia que en el planeta registrada acá en la ciudad de Lima. Son tendencias relativamente más ligeras, pero no dejan de irse hacia arriba. La tendencia de la temperatura máxima en la estación del Callao, la estación de Campo de Marte, la estación La Molina. Incluso hay algunas aplicaciones de celular hoy que nos permiten registrar
la temperatura a diario de ciertas estaciones meteorológicas y la calidad del aire también. Es interesante lo que puede hacer este drone. Y esto es las temperaturas mínimas, ¿no? Tanto las mínimas como las máximas están en ligero ascenso. Y básicamente en Lima podemos dividir la contaminación, la degradación o los impactos tanto del cambio climático como de la actividad humana en tres, ¿no? Pero como no tenemos tiempo para desarrollar cada uno en su complejidad, vamos a tratar apenas dos: el aire y el suelo, porque la quería tratar con algunos ejemplos, ¿no? A ver, esto ya se los he mencionado. Tenemos un problema de aire, de contaminación. La contaminación atmosférica constituye en la actualidad por sí sola el riesgo ambiental para la salud más importante del mundo, ¿no? Si se redujera la contaminación atmosférica, podrían salvarse millones de vidas. Y ojo que no solamente, y creo que ya lo dije, afecta al sistema respiratorio, sino afecta a una gran cantidad de enfermedades del sistema nervioso central. Y aparentemente, por lo que leí hace algunos días, también podría ser la causa de algunas enfermedades degenerativas como el Alzheimer o algunas otras cosas. Pero todavía está en estudio. Y bueno, alguna forma de mitigarlo podría haber, y hay en realidad experiencias interesantes. Yo siempre regreso a la misma, que es la experiencia de Ciudad de México, ¿no? Que es con la que históricamente hemos concursado para disputarnos la capital más contaminada de América Latina. Y ya le ganamos. ¿Ah? Ya logramos ganarle a Ciudad de México. ¿Por qué? Porque los últimos 15, 17 años, intensamente grupos de la sociedad civil que se han esforzado por marcar este triángulo invertido o pirámide invertida como la pirámide del transporte que se debería dar en cualquier ciudad digna. Y el día de hoy hay más de 1 millón de personas en Ciudad de México que se transportan usando bicicleta para llegar a su centro de labores. ¿Por qué? Porque es más rápido, porque es más saludable, pero no solo por eso, incluso porque hasta es más seguro en términos sociales. Una cosita interesante es que veía el dato de que el 70% de los usuarios de bicicleta en Ciudad de México son mujeres. ¿Por qué creen? Porque muchas veces, o sea, recibimos acoso en los transportes públicos, ¿no? Todo el enseñamiento que... Exactamente, porque la mayoría de la violencia contra la mujer en Ciudad de México es también en espacios privados, pero mucho en espacios públicos. Tanto así que el metro de Ciudad de México tiene estaciones especiales y vagones especiales para mujeres, porque es un escándalo. O sea, entrar al metro te da miedo, o sea, es hombre o mujer, te da miedo, por la cantidad monstruosa de gente que se transporta, que acá el metro es un encanto, ¿no? Pero esto debería ser, y es en realidad, la pirámide del transporte de cualquier ciudad digna que se respete. Lo primero es el peatón, ¿no? O sea, cualquier lugar, cualquier vía o cualquier espacio público tiene que ser pensado primero para personas con discapacidad y personas que no tienen ningún vehículo, se supone. El segundo para personas con tipos de transporte no motorizado. Y luego recién transporte público masivo, ¿no? Logística y transporte de carga, y al último se supone que debería estar el transporte personal o privado. Yo conversaba con un patita del PNUD, un español que estaba en un programa en Cusco, y decía: una ciudad, cualquier ciudad del mundo que tiene más entre el 10 y el 15% de su población con auto personal, auto privado, que se le ocurre salir a todos al mismo tiempo a la calle, casi colapsar cualquier ciudad. En Cusco es alrededor del 5%, me decía, ¿no? O sea, si el 5% de su población nada más sale con su carro al mismo tiempo, la ciudad colapsa. El otro 95% no se puede mover. Justamente el espacio ocupado y la cantidad de energía necesaria, dense cuenta de nuestra dependencia de los combustibles fósiles
y también de lo mágico que son los combustibles fósiles, que pueden mover de una manera muy económica, con un líquido, con un gas, toneladas de material, básicamente metal y plástico. Por eso dicen, el modo de transporte menos eficiente que ha existido en la historia de la humanidad es el auto. Porque tú, para transportar una humanidad que está pesando, ¿cuánto están pesando sus humanidades? Mi humanidad está pesando 85 kilos, con varios de sobrepeso. Pero para mover 85 kilos, tengo que meter algo en una máquina que pesa más de 1 tonelada, como mínimo. Es extremadamente ineficiente. Mientras una bicicleta que pesa 12 kilos, en promedio, apenas consume parte de nuestra energía, ¿no? Y una parte muy chiquita. La eficiencia en el uso de transporte también marca esta pirámide invertida y nos muestra lo absurdo que es el uso de transporte privado en una ciudad, en cualquier ciudad. Y en Lima no es tanto así. Cualquiera diría, no, la mitad de la gente tiene carro privado. No es tan cierto. Es bastante menos del 20% de la población que tiene auto, que lo taxea o que lo saca a la calle todos los días. Pero esa población, esa parte de la gente es la que más provoca el caos, ¿no? Tenemos que ver nuestra dependencia de los combustibles fósiles, obviamente, y esto ya lo hemos trabajado. Y por el otro lado, el suelo. Con esto sí termino. Y cuando hablamos de suelo en Lima, estamos hablando de residuos de alimentación y de áreas verdes, ¿no? Y ahí, en realidad, esta última parte es casi un cherry, porque hay 1000 formas de entender el suelo urbano, y nosotros desde el MOSIC estamos hace tiempo construyendo una marca, en realidad, un sello, que no es otra cosa que es una red de productores orgánicos, en realidad nosotros llamamos agroecológicos, en la ciudad de Lima, para demostrar que hay cambios que son posibles hacer incluso en espacios tan complejos como la ciudad capital del Perú, ¿no? Y discutir al mismo tiempo cosas que pueden ser disruptivas, ¿no? Como que en Lima hay sol, incluso en invierno existe la radiación solar y es posible hacer lo que algunos llaman cosechas de sol, ¿no? Aprovechar la energía renovable no convencional que es la radiación solar y transformarla en alimento. Y según el manejo que se dé de la tierra, una hectárea puede almacenar diversas cantidades de CO2 en el tiempo, ¿no? Y acá nosotros estamos haciendo un estudio que esperemos que corrija este dato y lo vuelva más preciso. Pero se puede, ¿no? Bueno, hay datos que ya los he mencionado mucho, pero hay opciones. Yo no sé si se ve bien, pero decimos es urgente, posible y necesario cambiar esto, que es un techo, esto era nuestra oficina, hasta acá era nuestra oficina, y la única forma de salir de este espacio era por esta ventana, ¿no? Entonces empezamos a salir por esa ventana y decidimos romper la ventana y transformar un techo en un espacio verde, en un tercer piso en Lima, para demostrar que se pueden hacer laboratorios hasta en la casa, y se puede mejorar una ciudad que tiene prácticamente todos los techos planos, ¿no? Y otras cositas que ustedes saben más que yo seguramente. Yo me quiero quedar ahí. Tengo algunas cositas más, pero quería mostrarles imágenes de gente también haciendo cosas. Lima, a pesar de ser una ciudad monstruosa y que parece sumamente indolente, tiene una enorme cantidad de gente preocupada porque pasen cosas y porque no pasen otras, ¿no? Esta es una movilización hecha contra Castañeda en el momento que declaró la necesidad de hacer bypasses en Plaza Salaberry, ¿no? Esas son audiencias climáticas regionales con las que en realidad creamos el MOSIC, y en donde nosotros empezamos el movimiento diciéndole a la gente: no queremos que los científicos vengan y nos expliquen cómo es que vivimos nosotros, cuéntenos ustedes qué cosas es el cambio climático. Y así se formó el MOSIC hace 10 años, ¿no? Y ellos eran los que nos decían: bueno, el cambio climático es esto, el cambio climático es lo otro. Yo siempre repito una anécdota que se dio en esta audiencia, en donde un comunero de Anta
creo que justamente es el que tiene el uso de la palabra, nos dijo, para nosotros el cambio climático es una ranita o un sapito, no me acuerdo.